eso fue hace 18 meses, estaba recién parida, yo tengo una niña de 18 meses, Ok. estaba recién parida y estaba, unos días me quedé en la casa de una tía mía Ujú. y, y entonces me quedé en un cuarto que ese cuarto da, se escucha todo de la calle, los demás cuartos quedan al fondo, ese es el único que se escucha todo de la calle, entonces... Eh, escuchaba como, bueno, justamente me levanté a las 3:15 de la mañana a Ujú. amamantar a mi bebé y en eso escuché como una mujer lloraba y decía, ay, ay, decía. Entonces yo pensé que era que le habían hecho algo a alguien de la calle. Ujú. Entonces me quedé escuchando atentamente y en eso escuché que decía, ay, mis hijos, ay, no tenés idea cómo se me erizó la piel Híjole. y fue algo horrible, una sensación horrible Ajá. y, y me dio mucho miedo y empecé a orar por mi niña porque en ese entonces pues estaba tiernita y a mí me dijeron que en realidad es que la Llorona busca a los niños cuando están tiernitos. Y días después, como 15 días después, me fui a mi casa eh, y en mi casa sentí una vibra horrible, horrible, horrible. Y me dijeron, no, no podía dejar sola a la niña porque yo sentía como que alguien le iba a hacer daño. Claro. Entonces, pues me dijeron que tal vez eran duendes o no sé. Ajá. Y tenía mucho miedo, la verdad. Y entonces fue cuando la presenté y a la niña dejaron de molestarla. Pero sí, antes de eso me había pasado de que estaba acostada y me levanté a las 6 de la mañana a hacerle el desayuno a mi esposo. Ajá. Entonces dejé a la niña dormida y me levanté a hacerle desayuno y cuando él se fue a trabajar a las 7 de la mañana, este, me volví a dormir porque estaba bien cansada y la acosté ahí en la cama y la terminé de amamantar y me quedé dormida. En eso estaba justamente en mi brazo, lo tenía debajo de la almohada. Entonces en eso yo abrí los ojos, yo me desperté y me dio la parálisis del sueño, me dio la Híjole. subida del muerto. Ajá. Entonces en eso todo a mi alrededor se puso oscuro, cosa que ese cuarto es muy claro porque tiene una ventana muy grande. Entonces me dio la parálisis del sueño y todo se puso oscuro y sentía una persona que estaba parada justamente en la puerta del cuarto. Entonces me dio mucho miedo y empecé a orar y yo quise hacer el esfuerzo de agarrar a la niña porque me dio miedo. Entonces no podía, estaba inmovible. Y en eso que yo oraba y yo le pedía a Dios por la niña porque me daba miedo que se la llevaran, Ajá. porque justamente me habían dicho de eso, que tal vez eran duendes. Aquí se cree mucho en eso, de los duendes, no en brujas. Pues yo, la verdad que he escuchado varios comentarios que allá en México se escucha mucho de las brujas, entonces aquí se cree bastante en los duendes. Entonces, pues empecé a orar y a orar y a orar. Y en eso sentí como me agarraron de los tobillos y me jalaron hacia abajo de la cama, Qué miedo hacia eso, abajo eh. me jalaron, sí, y la cobija que porque yo estaba con una sábana Ajá. a la mitad de mi cuerpo y la jalaron la sábana y la tiraron a un lado de la cama y sentí como me jalaron de los pies y entonces en eso yo reaccioné y yo pegué un grito y la niña se me despertó, entonces ahí fue donde yo logré reaccionar y cuando yo logré reaccionar yo estaba a la mitad de la cama, ya casi los pies en el suelo, Casi te tumban. sí, 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 y la almohada estaba bien arriba, yo dije será un sueño, pero no, obviamente no, porque la almohada estaba súper arriba y eso era que me habían jalado y entonces me desperté muy asustada, la verdad, y no era la primera vez que me había dado parálisis del sueño, ya me había dado muchas veces, muchísimas veces, y Ajá. tengo muchas historias en eso, y me gustaría pues tal vez en otra llamada contar mucho, mucho de lo que me ha pasado. Híjole, buena historia la que acabas de platicar. Fíjate que a mí me da un, Sí, un pavor enorme
eso que dices, acá en México decimos mucho, te van a jalar las patas. Sí, Así decimos, te van a jalar las patas, te van a jalar los pies, ¿no? sí, es horrible, sí. Yo Sí, sentí como unas manos heladas me jalaron de los tobillos. no, eso es lo peor, Y, lo y, y en peor. eso yo logro despertar de esa parálisis del sueño y yo Ujú. veo a la niña y, y yo estaba a la mitad de la cama. O sea, Ajá. no era como para decir fue un sueño, fue algo verdadero, porque Híjole, pues yo estaba a la mitad de la cama. Sí, me dio mucho miedo, la verdad. la verdad que Y sí. después de eso, sí, después de eso pasó como 15 días y en los 15 días yo presenté a la niña, porque la verdad, respetando mucho las religiones, pues yo me crié en una religión evangélica. Entonces, pues mi abuelito es un pastor. Entonces él me decía, presentala, tal vez Ujú. eso, que los duendes y así. Entonces yo hasta que la presenté se calmó. Pero sí, desde que yo llegué a la casa, a los 15 días de yo haber llegado a la casa, yo sentí una vibra horrible. Era una vibra muy pesada, como que si todo el tiempo estaban vigilándome. Y en las noches habían días que me hacían y Sí. me hacían así siempre, antes de que pasara eso de la parálisis del sueño. Oye, Y la niña yo la dormía en una cuna y ajá. quedaba como a menos de 1 metro del lado de mi cama. Ujú. Y entonces yo me levantaba por las noches a amamantarla y la volvía a poner en su cunita. Y, y bueno, la verdad que la terminé dejando dormir conmigo por lo mismo, porque sentía mucho miedo por las noches Claro. y sentía eso. Yo por las noches me levantaba y me sentaba en una silla y ahí me quedaba dormida a veces por el cansancio y a veces me hacían o me pegaban gritos en el oído y era horrible, horrible. Oye, Catherine, pues la verdad es que impresionante lo que te pasó. Qué bueno Sí, que no pasó a mayores. Y te agradezco muchísimo la llamada y sí, saludos hasta Nicaragua, ¿me dijiste? igual sí, hasta Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua. La verdad que tengo como 1 mes de haber encontrado tu canal por medio de los Reels Ajá. y pues me ha gustado y te mandé hace poco, hace como una semana, te mandé un mensaje para que me agregaras al WhatsApp y la verdad que me gusta el grupo, Qué las historias bueno. que cuentan, está todo muy tuani, No, como hombre, dicen aquí. te agradezco bastante. Y pues nada, que tengas una excelente noche, Catherine. Gracias por compartir tu historia. Buenas noches, pasa buenas noches. Saludos. Igual, Bye. saludos, saludos.